Cuando el coronel Alejandro Mendoza, un veterano con 3 décadas de servicio militar, juró ante la madre de un soldado caído que lo acompañaría a casa con honor, nunca imaginó que tendría que enfrentar una fría política corporativa que amenazaba con romper su promesa. El aeropuerto internacional bullía con la actividad típica de un martes por la mañana. Viajeros de negocios corrían hacia sus puertas de embarque, familias se despedían con lágrimas en los ojos, y el constante eco de anuncios llenaba el aire. Pero cuando el coronel Alejandro Mendoza cruzó las puertas principales, el mundo pareció ralentizarse a su alrededor. Con 55 años de edad y 3 décadas de servicio militar, el coronel Mendoza caminaba con la dignidad que solo otorgan los años de sacrificio por la patria. Su uniforme verde olivo estaba impecablemente planchado, cada medalla en su lugar exacto, y sus botas negras brillaban como espejos. Pero lo que más llamaba la atención era la expresión de su rostro. Una mezcla de dolor profundo y determinación inquebrantable. Antes de seguir, comenta desde qué parte del mundo lo estás viendo, y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. Se dirigió directamente al mostrador de Aerolíneas Nacionales, donde una joven empleada, llamada Jessica, lo recibió con la sonrisa profesional que había perfeccionado durante sus 5 años de trabajo. Sin embargo, esa sonrisa se desvaneció ligeramente cuando notó la solemnidad que emanaba del militar. «Buenos días, señor coronel», dijo Jessica, leyendo el rango en su uniforme. «¿En qué puedo ayudarle hoy?» El coronel Mendoza colocó cuidadosamente 2 documentos sobre el mostrador, su identificación militar y un boleto de avión. «Necesito hacer el check-in para el vuelo 447 con destino a Guadalajara», respondió con voz grave pero controlada. «Viajo acompañando a un soldado caído». Jessica sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Había escuchado historias sobre estos vuelos especiales, pero nunca había atendido uno personalmente. «Por supuesto, señor. Permítame revisar su reservación». Sus dedos temblaron ligeramente mientras tecleaba en la computadora. Los minutos pasaron en silencio, solo interrumpidos por el sonido de las teclas y los anuncios del aeropuerto. El coronel Mendoza esperó pacientemente, sus ojos fijos en un punto lejano, recordando la promesa que había hecho 3 días atrás. Había conocido al soldado raso Miguel Herrera cuando era apenas un muchacho de 19 años, recién llegado de un pequeño pueblo de Michoacán. Miguel tenía sueños grandes: servir a su país, ayudar a su familia y algún día convertirse en ingeniero. Ahora esos sueños yacían en un ataúd de madera en la bodega de carga del aeropuerto. «Señor coronel», interrumpió Jessica, su voz ahora más suave y respetuosa. «Veo que su reservación está confirmada, pero tengo que informarle que por políticas de la aerolínea, no podemos permitir que personal militar acompañe restos mortales en la cabina de pasajeros. Tendremos que reubicarle en un vuelo posterior». El mundo del coronel Mendoza se detuvo por completo. Sus ojos, hasta entonces serenos, se llenaron de una furia controlada que había aprendido a dominar en los campos de batalla. «¿Perdón?», preguntó el coronel Mendoza, su voz bajando una octava. «¿Me está diciendo que no puedo acompañar al soldado Herrera a su último destino?» Jessica se removió incómodamente en su silla, sintiendo el peso de la situación. «Señor, entiendo que esto es importante para usted, pero son políticas corporativas. No podemos hacer excepciones». El coronel se inclinó ligeramente hacia el mostrador, sin perder la composure pero dejando claro que no estaba dispuesto a ceder. «Señorita, ese joven de 19 años que está en la bodega de carga era hijo de una familia humilde de Michoacán. Su madre, doña Carmen, me pidió con lágrimas en los ojos que me asegurara de que su hijo llegara a casa con honor. Le prometí que no lo dejaría solo ni un minuto». Jessica sentía cómo su entrenamiento corporativo chocaba contra la humanidad básica de la situación. «Señor, yo comprendo. Pero mi supervisor me ha dado instrucciones muy claras. No puedo...». Su voz se quebró ligeramente. El coronel Mendoza respiró profundamente,
Sacó su teléfono celular y marcó un número. «General Ramírez, soy Alejandro. Tenemos un problema en el aeropuerto». Mientras hablaba en voz baja con su superior, Jessica aprovechó para llamar a su supervisor, Ricardo Vega, un hombre de mediana edad que había trabajado en la industria de la aviación durante 20 años. Ricardo llegó al mostrador con paso apurado, ajustándose la corbata y preparándose para manejar lo que consideraba otro problema de protocolo. «¿Cuál es la situación?», preguntó Ricardo sin siquiera saludar al coronel. Jessica le explicó rápidamente la situación, mientras el militar terminaba su llamada telefónica. Ricardo, con la arrogancia que a veces desarrollan los burócratas, se dirigió directamente al coronel Mendoza. «Señor, entiendo su posición, pero las reglas son las reglas. No podemos permitir que personal militar no autorizado acompañe carga especial». El coronel Mendoza guardó su teléfono lentamente, sus ojos fijos en Ricardo. «Señor Vega», dijo, leyendo el gafete del supervisor, «ese carga especial era un soldado mexicano que murió sirviendo a su país. Tenía 19 años y una novia que lo esperaba para casarse en diciembre. Su hermana menor acaba de entrar a la universidad gracias a los ahorros que él enviaba cada mes». Ricardo se cruzó de brazos, manteniendo su postura. «Señor, por más conmovedor que sea, no podemos cambiar las políticas por casos individuales. Si hacemos una excepción con usted, tendríamos que hacerla con todos». El coronel Mendoza sintió cómo la sangre se agolpaba en sus sienes. Había peleado en combate, había perdido amigos, había visto morir a soldados bajo su comando, pero nunca había sentido una rabia tan pura como la que sintió en ese momento. «Señor Vega», dijo con voz peligrosamente calmada, «hace 3 días, cuando llegué a la casa de doña Carmen para entregarle la bandera que cubrió el ataúd de su hijo, ella me tomó de las manos y me dijo: «Coronel, por favor, no deje que mi Miguel viaje solo. Acompáñelo hasta que llegue a casa». Le di mi palabra de honor, y mi palabra de honor no está sujeta a las políticas de su aerolínea. La tensión en el mostrador había comenzado a atraer la atención de otros pasajeros. Un pequeño grupo se había formado a unos metros de distancia, observando el intercambio con curiosidad y respeto hacia el militar. Ricardo Vega, sintiendo los ojos de los espectadores, decidió endurecer su postura para mantener su autoridad. «Coronel, aprecio su dedicación, pero mi responsabilidad es seguir los protocolos de seguridad y las políticas corporativas. No puedo permitir que personal militar no autorizado acompañe restos mortales. Es un riesgo de seguridad que no podemos asumir», declaró Ricardo, elevando ligeramente la voz para que quedara claro quién tenía la autoridad en esa situación. El coronel Mendoza permaneció en silencio por un momento, estudiando el rostro del supervisor. Había aprendido durante sus años de servicio a leer a las personas, y en Ricardo Vega veía algo que lo disgustaba profundamente. Un hombre que había perdido la conexión con la humanidad básica en favor de la burocracia y el poder. «Señor Vega», comenzó el coronel, su voz ahora cargada de una autoridad que había ganado en trincheras y campos de batalla. «Déjeme contarle sobre el soldado Miguel Herrera. Llegó a mi base hace 8 meses. Un muchacho flaco de un pueblo donde la oportunidad más grande era trabajar en los campos de Chile. Se alistó porque quería darle una vida mejor a su familia». Ricardo intentó interrumpir, pero el coronel continuó sin pausa. «Ese muchacho se levantaba todos los días a las 4:30 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería ser el mejor soldado que pudiera ser. Cada peso que ganaba enviaba la mitad a su casa. Su madre me mostró las cartas que le escribía, y en cada una le decía: «Mamá, estoy sirviendo a México con orgullo». Jessica, quien había estado observando en silencio, sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Otros empleados del aeropuerto se habían acercado, atraídos por la intensidad de la conversación. El coronel Mendoza notó que tenía una audiencia, y decidió que era el momento de hacer valer no solo su autoridad militar, sino su autoridad moral.
El soldado Herrera murió en un accidente durante una misión de ayuda humanitaria en Oaxaca. Continuó. Estaba ayudando a evacuar a familias de una zona inundada cuando el helicóptero tuvo problemas mecánicos. Sus últimas palabras, según me contó el piloto que sobrevivió, fueron: asegúrense de que mi familia sepa que morí sirviendo a México. Ricardo Vega comenzó a sentir cómo la situación se le escapaba de las manos. Los murmullos de aprobación de los espectadores se hacían más audibles, y varios pasajeros habían comenzado a grabar con sus celulares. Señor, entiendo que es una situación emocional, pero las reglas existen por una razón. No puedo hacer excepciones. El coronel Mendoza se enderezó completamente, su 1,80 m de estatura imponiendo respeto. Señor Vega, usted habla de reglas, pero yo hablo de honor. Cuando un soldado muere sirviendo a su país no es carga especial. Es un héroe que merece ser tratado con la dignidad que ganó con su sacrificio. Su voz se elevó ligeramente, pero mantuvo el control. Y yo, como su superior, tengo la responsabilidad moral de asegurarme de que llegue a casa con honor. En ese momento, un hombre mayor que había estado observando se acercó al grupo. Era don Roberto, un veterano de la Marina que había servido en los años 80. Disculpe, joven, dijo dirigiéndose a Ricardo, pero creo que no entiende lo que significa la palabra honor. Ese coronel no está pidiendo un favor, está cumpliendo con un deber sagrado. Lo que comenzó como una disputa entre el coronel Mendoza y el supervisor de la aerolínea se había transformado en algo mucho más grande. Don Roberto, con sus 70 años y su experiencia militar, se había convertido en el portavoz de un sentimiento que crecía entre los presentes. Señor, continuó don Roberto dirigiéndose a Ricardo Vega, yo serví en la Marina durante 15 años, y si algo aprendí es que cuando un militar da su palabra de honor, esa palabra vale más que cualquier política corporativa. Su voz, aunque suave, cargaba el peso de la experiencia y la autoridad moral de alguien que había servido a su país. Una mujer joven, María Elena, que viajaba con su hijo pequeño, se acercó también. Disculpe, señor, dijo tímidamente al supervisor, pero mi esposo es militar y está destacado en la frontera. Si algo le pasara, me gustaría saber que alguien como este coronel estaría ahí para acompañarlo a casa. Su voz se quebró ligeramente. No podría soportar pensar que mi esposo viajara solo en su último viaje. Ricardo Vega se encontró, súbitamente rodeado no solo por el coronel Mendoza, sino por un grupo creciente de pasajeros que habían convertido su postura burocrática en el símbolo de todo lo que estaba mal con la sociedad moderna. Intentó mantener su autoridad, pero la presión social se había vuelto abrumadora. Miren, entiendo sus sentimientos, dijo Ricardo, su voz ahora menos segura. Pero yo tengo superiores a quienes debo responder. No puedo simplemente ignorar las políticas corporativas porque la situación sea emotiva. Jessica, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. Señor Vega, ¿no podríamos hacer una excepción especial? Digo, es un soldado que murió sirviendo al país. El coronel Mendoza aprovechó el momento. Sacó su teléfono nuevamente y marcó otro número. Capitán Morales, soy el coronel Mendoza. Necesito que contactes a todos los medios de comunicación locales. Tenemos una situación en el aeropuerto que el pueblo mexicano necesita conocer. La mención de los medios de comunicación hizo que Ricardo Vega se pusiera visiblemente nervioso. En la era de las redes sociales, una historia como esta podría volverse viral en cuestión de horas, y él sabía que no quería ser el villano de una historia sobre un soldado caído y un coronel que luchaba por cumplir su promesa. Espere, dijo Ricardo levantando las manos. No creo que sea necesario involucrar a los medios. Déjeme hacer algunas llamadas, ver qué puedo hacer. El coronel Mendoza guardó su teléfono lentamente, pero mantuvo su mirada fija en Minosian, el supervisor. Señor Vega, no estoy tratando de crear un problema para su aerolínea, solo estoy tratando de cumplir con mi deber. Don Roberto asintió con aprobación. Exactamente.
Este coronel no está pidiendo lujos ni privilegios especiales. Está pidiendo que se respete la dignidad de un soldado caído. Otros pasajeros comenzaron a aplaudir, y pronto el área del mostrador se llenó de aplausos espontáneos. Una pareja de adultos mayores, los Rodríguez, se acercaron al coronel. «Señor coronel», dijo la señora Rodríguez, «nosotros perdimos a nuestro nieto en un accidente de tráfico el año pasado. Sabemos lo que significa para una familia saber que su ser querido no está solo». Su esposo agregó, «Si necesita ayuda, cuenta con nosotros». La situación había alcanzado un punto crítico. Ricardo Vega se encontraba en el centro de una tormenta mediática en potencia, rodeado por pasajeros que claramente apoyaban al coronel Mendoza y enfrentando la posibilidad de que su aerolínea apareciera en las noticias como la compañía que impidió que un militar cumpliera su promesa de honor. Respirando profundamente, Ricardo tomó su radio y se alejó unos pasos del grupo. «Control, habla Ricardo Vega. Necesito autorización del director general para hacer una excepción especial en el vuelo 447. La respuesta llegó después de unos minutos tensos. «Ricardo, el director dice que hagas lo que consideres mejor para la imagen de la compañía». Ricardo regresó al mostrador. Su expresión había cambiado completamente. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que parecía respeto genuino. «Coronel Mendoza», dijo, extendiendo su mano. «Lamento el malentendido. Por supuesto que puede acompañar al soldado Herrera en el vuelo 447. El coronel estrechó la mano del supervisor, pero su expresión seguía siendo seria. «Señor Vega, aprecio su reconsideración, pero quiero que entienda algo. Esto nunca debería haber sido un malentendido. Cuando un soldado muere sirviendo a su país, acompañarlo a casa no es un privilegio, es un deber sagrado». Jessica, quien había observado toda la situación con creciente admiración por el coronel, se encargó personalmente de procesar su documentación. «Coronel, he hablado con el capitán del vuelo. Él quiere conocerlo personalmente antes del despegue para coordinar cualquier ceremonia especial que considere apropiada». Don Roberto se acercó al coronel y le puso una mano en el hombro. «Coronel, usted nos ha recordado hoy lo que significa el honor verdadero. Fue un privilegio estar aquí y apoyarlo». Los otros pasajeros que habían participado en el enfrentamiento también se acercaron para estrechar la mano del militar y expresar su respeto. María Elena, la joven madre, se acercó con su hijo pequeño. «Coronel, ¿podría mi hijo saludarlo? Quiero que sepa que hay hombres como usted que protegen nuestro país». El coronel se arrodilló al nivel del niño y le estrechó la mano solemnemente. «Joven, recuerda siempre que la libertad no es gratis. Hay personas que pagan por ella con sus vidas». Mientras se dirigía hacia la puerta de embarque, el coronel Mendoza llevaba consigo no solo el peso de su promesa cumplida, sino también la satisfacción de saber que había defendido algo más grande que él mismo. Había defendido la dignidad, el honor y la memoria de un joven soldado que había dado su vida por México. Una hora antes del despegue, el coronel Mendoza se encontraba en la sala de espera, observando por la ventana hacia la pista donde estaba estacionado el avión que llevaría a Miguel Herrera a su último destino. Había llamado a doña Carmen para informarle que todo estaba listo, y la conversación había sido una de las más difíciles de su carrera militar. «Coronel», había dicho doña Carmen con voz quebrada, «no sé cómo agradecerle. Saber que Miguel no viaja solo me da paz en el corazón». El coronel había respondido, «Señora, es mi honor acompañar a su hijo. Él sirvió a México con orgullo, y llegará a casa con el mismo orgullo». El capitán Morales, piloto del vuelo 447, se acercó al coronel en la sala de espera. Era un hombre de unos 45 años, con 20 años de experiencia volando para aerolíneas comerciales, pero nunca había tenido el honor de transportar a un soldado caído. «Coronel Mendoza, soy el capitán Morales. Quería conocerlo personalmente y decirle que para mí es un honor tenerlo a bordo». «Capitán, el honor es mío», respondió el coronel,
poniéndose de pie para estrechar la mano del piloto. Quiero que sepa que no necesito ningún tratamiento especial. Solo necesito cumplir mi promesa de acompañar al soldado Herrera a casa. El capitán Morales asintió con respeto. Coronel, he hablado con mi tripulación, y todos estamos de acuerdo en que este vuelo será especial. Hemos decidido hacer un anuncio para que todos los pasajeros sepan que viajan en compañía de un héroe. Cuando llegó el momento del embarque, algo extraordinario sucedió. Los pasajeros del vuelo 447, que habían sido informados discretamente sobre la situación por los empleados de la aerolínea, se organizaron espontáneamente para crear un pasillo de honor. Mientras el coronel Mendoza caminaba hacia el avión, decenas de pasajeros se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir silenciosamente. Entre los pasajeros estaba la familia González, que viajaba de vacaciones a Guadalajara. El señor González había servido en el ejército en su juventud, y cuando vio al coronel, se cuadró militarmente en señal de respeto. Su hijo adolescente, que había estado jugando con su celular, guardó el dispositivo y también se puso de pie, siguiendo el ejemplo de su padre. Una vez a bordo del avión, el capitán Morales tomó el micrófono para hacer un anuncio especial. Señoras y señores, bienvenidos al vuelo 447 con destino a Guadalajara. Hoy tenemos el honor de tener a bordo al coronel Alejandro Mendoza, quien está cumpliendo una misión muy especial. Acompañar a un soldado caído, el soldado raso Miguel Herrera, en su último viaje a casa. El silencio que siguió al anuncio fue profundo y respetuoso. Varios pasajeros se limpiaron las lágrimas de los ojos, y el avión se llenó de una atmósfera de solemnidad y respeto que era casi tangible. El coronel Mendoza, sentado en su asiento, de pasillo, miraba por la ventana hacia la bodega de carga, donde descansaba el ataúd del soldado Herrera. Cuando el avión comenzó a moverse hacia la pista de despegue, el coronel cerró los ojos y murmuró una oración silenciosa. Miguel, cumplí mi promesa. Vas a casa con honor como te mereces. Durante el vuelo, varios pasajeros se acercaron discretamente al coronel para expresar su respeto y gratitud. Una señora mayor le regaló una estampita de la Virgen de Guadalupe, diciéndole, para que la Virgen proteja siempre a nuestros soldados. El vuelo 447 aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara exactamente a las 2:47 de la tarde. El coronel Mendoza había permanecido despierto durante todo el vuelo, cumpliendo su promesa de no dejar solo al soldado Herrera, ni siquiera durante las 2 horas de vuelo. Cuando el avión se detuvo en la terminal, el capitán Morales hizo otro anuncio especial. Señoras y señores, hemos llegado a nuestro destino. Antes de proceder con el desembarque normal, queremos pedirles que permanezcan en sus asientos unos minutos adicionales para permitir que el coronel Mendoza y nuestro soldado caído desembarquen primero, con la dignidad que merecen. Ningún pasajero se quejó. De hecho, cuando el coronel Mendoza se levantó para salir del avión, todos los pasajeros se pusieron de pie nuevamente y comenzaron a aplaudir. El aplauso fue prolongado y sincero, un reconocimiento no solo al coronel, sino a todos los militares que sirven al país con honor y dedicación. En la pista del aeropuerto, una escena conmovedora esperaba al coronel. La familia Herrera había llegado para recibir a Miguel, doña Carmen, su madre, don Esteban, su padre, y Patricia, su hermana menor. También estaban presentes varios miembros de la unidad militar del soldado Herrera, que habían viajado desde su base para rendir honores a su compañero caído. Cuando el ataúd de Miguel fue descargado del avión, el coronel Mendoza se cuadró militarmente y saludó. Los otros soldados presentes hicieron lo mismo, creando una imagen que sería recordada por todos los presentes durante el resto de sus vidas. Doña Carmen se acercó al coronel con lágrimas en los ojos, pero también con una sonrisa de gratitud. Coronel, dijo tomando las manos del militar entre las suyas, cumplió su promesa. Miguel llegó a casa acompañado como debe ser. El coronel, por primera vez en todo el día, sintió como sus propias emociones amenazaban con desbordarse. Señora Carmen, su hijo fue un soldado ejemplar.
México perdió a un gran hombre. La ceremonia improvisada en la pista del aeropuerto duró apenas unos minutos, pero su impacto fue profundo. Los empleados del aeropuerto, los pasajeros que observaban desde las ventanas de la terminal, y los familiares presentes fueron testigos de algo que trasciende las palabras: el poder del honor, la lealtad y el amor por la patria. Mientras el cortejo fúnebre se preparaba para salir del aeropuerto, el coronel Mendoza recibió una llamada de su superior, el general Ramírez. Alejandro, me enteré de lo que pasó en el aeropuerto de México. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Defendiste no solo tu honor, sino el honor de todo el ejército mexicano. General, respondió el coronel, solo cumplí con mi deber, nada más, nada menos. El general Ramírez sonrió del otro lado de la línea. Exactamente por eso estoy orgulloso de ti. Hay muy pocos hombres en el mundo que entienden realmente lo que significa el deber. 3 meses después de los eventos, en el aeropuerto, la historia del coronel Mendoza y su lucha por acompañar al soldado Herrera había trascendido las fronteras de México. Varios medios de comunicación internacionales habían cubierto la historia, convirtiéndola en un símbolo de los valores militares y el honor en una época donde estos conceptos parecían estar en declive. Ricardo Vega, el supervisor de la aerolínea, que inicialmente se había opuesto a la petición del coronel, había reflexionado profundamente sobre los eventos de aquel día. En una entrevista posterior admitió: ese día aprendí que hay cosas más importantes que las políticas corporativas. Aprendí sobre el honor y sobre lo que significa realmente servir a otros. La aerolínea, por su parte, implementó una nueva política que permitía específicamente que personal militar acompañara a soldados caídos sin restricciones burocráticas. La política fue nombrada Protocolo Soldado Herrera, en honor al joven que había inspirado el cambio. Doña Carmen Herrera había enmarcado una fotografía del coronel Mendoza saludando militarmente el ataúd de su hijo en la pista del aeropuerto. La fotografía ocupaba un lugar de honor en su sala, junto a la bandera mexicana que había cubierto el ataúd de Miguel y las medallas póstumas que había recibido. Ese coronel, le decía a sus visitantes, nos devolvió la fe en que todavía hay hombres de honor en este mundo. Miguel no solo llegó a casa acompañado por alguien que entendía el valor de su sacrificio. El coronel Alejandro Mendoza continuó sirviendo en el ejército mexicano hasta su retiro, 2 años después. Durante su ceremonia de 1960 despedida, el general Ramírez relató la historia del aeropuerto y dijo: el coronel Mendoza nos recordó que el honor no es solo una palabra bonita en nuestro código militar. Es un principio que debe guiar cada acción, cada decisión, cada momento de nuestras vidas. En su discurso de despedida, el coronel Mendoza fue característicamente humilde. Serví a México durante 32 años, pero el día más importante de mi carrera fue cuando cumplí una promesa simple: no dejar que un soldado caído viajara solo a casa. Esa promesa me enseñó que el honor no es algo que se gana una vez, sino algo que se debe defender todos los días. La historia del coronel Mendoza y el soldado Herrera se había convertido en algo más que una anécdota militar. Se había convertido en un recordatorio de que, en un mundo cada vez más complejo y a veces despersonalizado, los valores fundamentales de honor, lealtad y respeto por el sacrificio siguen siendo tan relevantes como siempre. Y en algún lugar, de Michoacán, en un pequeño pueblo donde los sueños de un joven soldado habían comenzado, una madre guardaba la promesa cumplida de un coronel como el tesoro más preciado de su corazón. La certeza de que su hijo había sido tratado con el honor que su sacrificio merecía. El honor no es heredado, se gana. No es un título, es una forma de vida. Y cuando se promete, se cumple, sin importar los obstáculos. Coronel Alejandro Mendoza, Ejército Mexicano.